Buenas noches, buenas tardes, bienvenida a la segunda clase de Tecnología Práctica del Material 2. Recuerda que está disponible en el portal la primera asignación, que está basada es un texto que debes leer sobre sobre la madera, y debes escoger una selección donde relaciones con el diseño industrial. Esa es la primera asignación y también está disponible el primer foro. Entonces, pendiente a la hora de revisarlo y hacerlo. Bueno, vamos a comenzar recordando lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de las características físico-químicas de la madera y también al final hablamos de las propiedades mecánicas de la madera. Recuerda que la madera es un material natural, flexible y resistente que se obtiene de la parte sólida del tronco de los árboles. Es decir, ese material que forma constantemente el tronco también forma las ramas, pero nosotros nos vamos a concentrar en el tronco. Hoy vamos a hablar un poco acerca de precisamente cómo se corta ese tronco. Es el tejido fibroso y sólido que forma el tronco y las ramas de los árboles y otras plantas leñosas, y se compone principalmente de fibras de celulosa unidas por lignina. Recuerda que hablamos de que la formación interna de lo que es esencialmente la madera y cómo esas fibras de hidrocelulosa se unen con ese pegamento, que podríamos llamarlo de esa manera así, que es la lignina. Y bueno, hablamos de las características físicas de la madera, tomando en cuenta la densidad. Recuerda que la madera puede ser muy densa o poco densa, eso también depende del tipo de árbol, que lo vamos a ver más adelante. Si es un árbol que crece muy rápido, es un árbol de menor densidad. Un árbol de mayor densidad es un árbol que obviamente requiere mucho más tiempo. Hablamos también de la porosidad, es decir, esa capacidad de tener o no poros, y eso también tiene que ver con la higrocospicidad, es decir, si tiene la capacidad de absorber agua o no absorber agua. Eso también depende de la densidad. Una madera mucho más densa va a tener menos capacidad de adquirir agua, y una madera menos densa indudablemente adquiere la posibilidad de que el agua se adhiera a ello. Y hablamos también de permeabilidad, si el agua traspasa o no, y la conductividad térmica, es decir, la madera tiene la capacidad de conducir térmicamente, y por lo tanto la última característica que está relacionada con eso, tiene la capacidad de quemarse y de crear otro producto a través de la combustibilidad. Y la madera también tiene conductividad, no tiene conductividad eléctrica para nada, es decir, por eso se usa mucho como aislante. Eso lo vimos como características físicas. Hablamos de características visuales y estructurales, como las vetas, es decir, las marcas que están internamente en la madera. Hoy vamos a ver cómo se generan esas vetas con los cortes. Vamos a ver los diferentes tipos de cortes para identificar las vetas, los nudos, que son esas imperfecciones que están a lo largo de la madera. Hablamos de textura y color. La madera también tiene una textura, y sobre todo si se trabaja ello, obviamente la textura va a cambiar y tiene un color. Ese color también puede ser atractivo dependiendo del tipo de producto que quieras realizar. Hablamos que la madera es no homogénea, y eso también se corresponde a las características químicas de la madera, es decir, que no tiene todo lo que corresponde a químicamente, internamente, no es homogénea, sino que es una mezcla, como lo vemos los componentes en las características químicas, como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Es decir, la celulosa, que es esa parte interna de la madera, se mezcla con algo llamado hemicelulosa, y esa hemicelulosa y la celulosa se unen a partir de la lignina. Si se unen muy rápidamente, obviamente va a generar un tipo de densidad, y con el paso del tiempo genera una densidad mucho mayor. Y otros componentes que son los llamados extractivos, que pertenecen a la madera. Y también otros componentes que podían generarse después de la combustión, también lo conversamos la semana pasada. Hablamos de propiedades físico-químicas como higrocospicidad. Indudablemente es física porque permite la absorción de agua, y es química porque el agua va a cambiar la madera. La madera es ácida, tiene una mayor acidez, por eso su pH es mayor. Hablamos de combustibilidad, que también puede cambiar la característica química, y es biodegradable porque, bueno, es un producto natural, y la naturaleza puede biodegradarse muy rápidamente. También eso depende de los hongos, los insectos y del agua. Y hablamos finalmente de las propiedades mecánicas de la madera, que se refieren a su capacidad para soportar cargas. Si la madera tiene esa capacidad si es más densa, obviamente va a soportar una más carga. Una madera menos densa
soporta menos carga, la capacidad de resistencia, si es resistente, si tiene dureza y si es flexible o es tenaz, capaz de doblarse y capaz de mantenerse de acuerdo al uso que se le dé a la madera. Indudablemente también la dureza es muy necesaria para que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que vimos la semana pasada con respecto a la madera. Hoy vamos a hablar nos vamos a concentrar especialmente en la maximización al principio de los productos de madera. Es decir, cómo la madera puede maximizarse la producción de la madera, y hoy vamos a conocer también acerca de cómo se produce el primer corte y el primer procesamiento de la madera. Entonces, para comenzar la maximización, para maximizar la madera, entonces tenemos que conocer primero que la madera en sus productos básicos, en esos primeros cortes, se crean listones y tablones. Hoy vamos a ver eso que es listones y tablones. Se debe optimizar los procesos de gestión forestal hasta esa transformación industrial que va desde la tala, es decir, lo primero tenemos los bosques donde tenemos los diferentes árboles, se tala, esa tala después pasa a un aserrado, y seleccionando esos árboles adecuadamente, dependiendo de la gestión forestal y utilizando unas técnicas de aserrío eficientes, se reduzca el desperdicio, que es la idea con la gestión forestal, sobre todo pensando en la maximización de la producción de la materia prima como madera. Y también se puede utilizar la inteligencia artificial para optimizar el corte de cada tronco. Lo vamos a ver ahorita más específicamente. Hoy no vamos a ver acerca de los diferentes herramientas o incluso los aparatos con los cuales se trabaja la madera, pero en las próximas clases sí. Y eso también depende para la maximización de la producción. También se recomienda procesar los subproductos. La madera, cuando se corta, genera un subproducto como acerrín, la misma corteza, y pueden crearse otros productos de valor añadido y hacer mejorar la rentabilidad general del proceso de la madera. Bueno, vamos a ver cómo es esa maximización de la producción. Bueno, primero tenemos que saber que la madera se produce en los cortes, listones y tablones. ¿Qué es un listón? Un listón de madera es una pieza de madera larga y recta, muy largo, ahí lo puedes ver en la imagen, y generalmente estrecha y de poco grosor, que se utiliza en construcción, bricolaje o decoración. Es decir, se utiliza, a veces el mismo listón se usa para construir, a veces a partir del listón se pueden generar otros productos. También para el bricolaje, que es el trabajo menos profesional, más, ¿cómo diría yo? No me llega la palabra. No es profesional, sino un poco más amateur, más aficionado, esa es la palabra, para hacer productos de madera y también para la decoración. Se puede utilizar, pero a partir del listón, pues. Y el tablón de madera es una pieza de madera cerrada, plana y sobre todo rectangular. Esa es la diferencia del listón. El listón es largo, todo completamente recto, como lo podemos ver aquí. Listones más gruesos y listones menos gruesos en las dos imágenes. Y en cambio el tablón es una pieza mucho más de madera que tiene esa forma rectangular y es más gruesa de una tabla. Es decir, el listón es grueso y la tabla es mucho más fina completamente. Nosotros igual le podemos decir tabla, comúnmente llamamos a los listones tabla, pero esencialmente es un tablón. Porque el tablón puedes cortarlo mucho más fino y generas la tabla. Bueno, estos son los primeros productos de materia prima que se generan en la madera. ¿Cómo se hace la optimización en este caso para maximizar la producción? Bueno, para maximizar la producción, debes primero planificar y seleccionar la materia prima. Es decir, aquí hablamos de gestión, lo que acá vamos a ver como gestión forestal, la gestión de los árboles, la gestión de los bosques. Primero, la selección de los árboles. ¿Cuál es el tipo de árbol que vas a utilizar? La elección de los árboles con mejor características según los productos que se quieren fabricar. Por ejemplo, árboles de gran diámetro para productos de mayor calidad. Indudablemente, mayor diámetro puede generar mucho más madera y dependiendo del tipo de árbol, también va a generar un producto de mayor calidad. También pensando en madera, si es más grueso el árbol, se supone que es más denso. Pero eso ya lo hablaremos más adelante cuando veamos los tipos de árbol y cuando diferenciamos la madera blanda con la madera más dura. Y también entonces, después de la selección de árboles, viene la gestión forestal como tal, que es realizar una gestión forestal y sostenible para asegurar el suministro de madera a largo plazo y maximizar el mayor valor de los recursos forestales. Es decir, en la actualidad se intenta planificar los bosques, es decir, todas esas plantaciones de árboles, para que sean de ahí que se obtenga las diferentes maderas que se requieran para los usos diarios y para todos los productos que salen. Y no influir y no ir a regiones protegidas o a
recursos forestales protegidos, para evitar obviamente problemas que tengan que ver con el clima, problemas climatológicos, problemas que tengan que ver precisamente con el reciclaje de la madera, que el producto salga mucho más rápido de lo que nosotros, se genere más rápido de lo que nosotros esperamos. Por eso se hace esa planificación. Sobre todo pensando en los árboles que requieren mucho más tiempo para formarse como tal. Entonces se hace una selección, se puede hacer una selección y mejora genética, es decir, a través del proceso de mejora genética mejoramos la madera y aumentamos su rendimiento y aumentamos su calidad también. Y sobre todo también genéticamente a la hora de modificar se puede generar para evitar los hongos, los insectos, que la madera pueda mantenerse mucho más en el tiempo, sea de mayor durabilidad. También se hace el manejo del bosque, aquí ya entramos en la planificación, la estrategia de la tala debe ser cuidadosamente planificada para mantener la productividad del bosque a largo plazo. Es decir, que el bosque se mantenga a largo plazo y que pueda regenerarse cuando ya tú talas unos árboles, que puedas planificar para regenerarse el tiempo que requiera. Porque hay árboles que crecen muy rápido y árboles que requieren mucho más tiempo para generar ese grosor, generar la densidad, la dureza. Lo vamos a ver cuando veamos los diferentes tipos de árboles. Y es cruzar, también seleccionar los métodos de cosecha y transporte adecuados para minimizar el impacto del futuro crecimiento forestal. Obviamente se hace una planificación y que se coseche mejor indudablemente y que se transporte de manera adecuada y que no se pierda la madera en el transporte. Y por último, mitigar los riesgos, como evaluar y minimizar los riesgos climáticos por los daños por viento, por nieve. Por eso se planifica en un lugar donde se maneje mejor a cualquier eventualidad climática, donde la nieve no dañe la madera y que ayude a proteger también la productividad del bosque a largo plazo. Por eso intervenir bosques ya que han nacido naturalmente no es correcto. Si tú desvías cauces y si quitas árboles de cauces, el río puede desbordarse. Y el río incluso puede ir, lo tratas de mover hacia otro lado, puede haber inconvenientes. Aquí en Venezuela, por ejemplo, muchas de las cosas que ocurrieron lamentablemente en La Guaira en el año 99 en el deslave, donde los ríos se movieron para otro lado, donde quizás quitaron algunos tipos de plantaciones o de árboles en los bordes, eso hace que el río no se sostenga, pues. Y bueno, hay esos inconvenientes ecológicos. Bueno, ahí tenemos entonces la gestión forestal dentro de la planificación y selección de la materia prima. También viene el procesamiento del aserradero, es decir, ya que la madera lo gestionas, que tal la madera, optimizamos el aserrío, que es lo primero. En este caso se puede utilizar tecnología avanzada con algoritmos de inteligencia artificial. Cada vez la inteligencia artificial está invadiendo en diferentes lugares y se planifican los cortes de los troncos y así se maximiza el aprovechamiento de cada troza, tronco aserrado por los extremos de la tabla. Es decir, la troza es ese tronco aserrado por los extremos, es decir, aserramos por los extremos y de ahí se sacan tablas o tablones. Esa es la troza, el pedazo del tronco cuando ya le has quitado la corteza. Y entonces, si tú lo haces, por ejemplo, en este caso al optimizar, si uno corta madera con herramientas manuales, indudablemente la pérdida de los pedazos, la pérdida de esos subproductos generados, el aserrín y cortes de madera, pedazos de madera que no tienen ninguna forma, como lo vamos a ver ahorita también, eso indudablemente permite, no optimiza, no maximiza la producción de madera. Entonces, y por eso se utilizan cada vez más aparatos que cortan de una mejor precisión. También obviamente precisamente hablando del corte, el diseño de cortes, planificar cómo se va a cortar la madera. Planificar los cortes para obtener la máxima cantidad de tablones y listones. Es decir, esa es la idea, hay que seleccionar qué tipo de corte queremos. Eso depende también de unas decisiones estéticas, lo vamos a ver ahorita cuando veamos los tipos de corte y considerando las demandas del mercado y las dimensiones de las trozas, es decir, qué es lo que queremos. Si el mercado requiere más tabla, obviamente un tipo de corte que genere más, hay un tipo de corte que genera menos, y también la dimensión, una troza más grande va a generar más, una troza más pequeña genera menos. Y los procesos de transformación, un buen dimensionado de la madera, ajustar el tamaño de las piezas, aumenta el rendimiento y reduce los residuos. Esto incluye el uso de canteadoras para mejorar los bordes, mejora el borde de la madera. Más adelante veremos las canteadoras específicamente. Hay canteadoras manuales, hay canteadoras eléctricas y las cepilladoras también para mejorar el grosor y minimizar la pérdida de material. Vamos a ver esos elementos, cómo podemos trabajar de manera manual y cómo podemos trabajar de una manera mucho más tecnológica eléctricamente, incluso
con planificación. Hay ya algunos aparatos que están específicamente hechos para eso. Y también existen, después del proceso de transformación, vienen las técnicas de secado. Se mejoran también las técnicas de secado, como implementar secaderos de bajo consumo energético para reducir costos y optimizar el proceso de secado. La madera debe secarse. Y lo que también puede mejorar la durabilidad de la madera. La madera se seca para evitar hongos, para evitar insectos, para evitar humedad también y para que no se parta y no genere, no se ensanche, no se hinche la madera. También se hace la técnica de secado. Hay secado natural y hay secado también a partir de aparatos y de cosas específicas creadas artificialmente. Lo vamos a ver más adelante. Y por último, el tratamiento. También pueden haber tratamientos de calor que agregan parte del secado y de vapor para mejorar la durabilidad de la madera. La madera dura más gracias a ese tratamiento de vapor, y también no necesariamente se tiene que utilizar químicos, también se le pueden agregar químicos, pero el secado y el calor generan un mayor valor a los productos finales. Claro, el químico podría ayudar. También, sobre todo en el tratamiento de ciertos hongos o para mantener la madera, para darle más durabilidad o también para darle color. Bueno, y por último, lo último que vamos a ver con la maximización tiene que ver con la gestión de sus productos y el procesamiento posterior. ¿Qué hacemos después de que generamos ese primer corte? Bueno, reutilización de residuos. Los residuos se deben utilizar, como no desechar el acerrín, la corteza de los recortes, porque se pueden utilizar para otras cosas. Estos pueden ser vendidos o procesados para fabricar otros productos. Más adelante hablaremos del procesado de madera como contrachapado. El acerrín puede utilizarse ahí como un tipo de colas específicas. La corteza de árbol también, incluso la corteza se puede utilizar para bricolaje o para otras cosas decorativas. Y algunos recortes, que son esos pedazos que posiblemente no generen algo más, también se pueden utilizar. Y aplicaciones para subproductos, como vender los subproductos para uso en la producción de pasta. Esos subproductos, acerrín, corteza, recortes, pueden generar una pasta de madera que se utilice para algo. Para otros tableros, el tablero contrachapado, se usa mucho eso. El tablero contrachapado, por ejemplo, se puede utilizar una madera más cara en la parte superior o inferior, en la parte que se vea, que se vaya, y internamente se generan con otros subproductos otro tipo de madera. Eso puede ocurrir. Y los pellets de madera también se generan con los subproductos, que son esos pequeños cilindros de madera, que son esos pequeños tubitos de madera, también se generan con estos recortes. Donde puedes utilizar, yo lo he visto por ejemplo en los armarios prefabricados, para unir las piezas. Algunas piezas, por ejemplo, tenemos las dos bases del armario, y para unir toda la estantería, todas las tablas que van en el medio, no necesariamente utilizan tornillos, sino que utilizan esos pequeños círculos y unen el hueco con y colocan ahí el pellet, ese pequeño cilindro, y eso une completamente. Es mucho mejor y obviamente mucho más económico que utilizar el desarrollo, por ejemplo, de un tornillo. Y también se puede utilizar para combustible, como material de paisajismo. Combustible porque sabemos que la madera, al quemarse, va a generar un calor y puede generar también algún proceso energético, lo sabemos. Y como material de paisajismo, por ejemplo, hubo un momento que aquí en Caracas se hacía toda una cierta en el medio de autopistas, en el medio de incluso también de calles donde habían árboles sembrados, pero había solamente la tierra, o en los bordes de las autopistas, bordes de calles, se usó el paisajismo, donde se colocaban piedras coloreadas, se colocaban pedazos de plástico coloreados, pero también se colocaba madera coloreada o madera simplemente cortada, acerrín, todo eso, y eso daba una calidad estética, era muy bonito. Eso se perdió lamentablemente. Habían cosas muy bonitas que se hicieron, pero bueno, con el paso del tiempo, si no se mantiene y si además llega alguna persona que se mete o se roba eso, o lo daña y no se hace el mantenimiento, se pierde. Pero se ha hecho el paisajismo con eso. Y el procesamiento posterior, bueno, ya la fabricación eso también tiene que ver con la maximización, la fabricación de productos, eso ya lo hablaremos más adelante, cómo generamos a través de listones y tablones, se pueden transformar en productos de mayor valor, muebles, puertas, paneles, dependiendo de lo que vamos a usar o lo que queremos generar. Y la diversificación de productos, bueno, también explorar, y eso ya le queda a ustedes los diseñadores, explorar la fabricación de productos con valor agregado para diversificar el mercado y aumentar la rentabilidad. Eso es importante en este caso. Bueno, ya tenemos la visión de la maximización. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario?
Está bien. Ok. Bueno, pero te diste cuenta cómo hacemos todo el proceso de maximización pensando en la planificación no solamente desde el comienzo del tratamiento, del sembradío de árboles, sino hasta el momento en que se hace el procesamiento posterior. Está bien. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora sí este, de cómo podemos procesar esa maximización a través de nuevas tecnologías o investigación y desarrollo para entrar ya en los cortes. Es decir, se incluye cada vez más la nueva tecnología como adoptar maquinaria forestal moderna y eficiente, tecnologías de procesamiento avanzadas, las que contribuyan a una explotación más sostenible y productiva de los recursos. Recuerda que todo eso tiene que ver con la planificación. Y investigar procesos de investigación bioeconómica para optimizarlos esos procesos de generación y los productos, la madera estructural y a lo largo de toda la cadena de valor. Recuerda que todo desarrollo de un producto es como una cadena de valor, desde que se hace la materia prima hasta que se le crea el producto final y el valor que tiene el desarrollo de ese producto hasta el momento. Y para todo lo que se hace en madera. Ok, bueno. Entonces ahora sí vamos a hablar de esa transformación primaria, transformación y conformación de los distintos tipos de corte y las piezas de madera. ¿Cómo trabajamos los cortes de madera? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo son las piezas de madera como tal? Ok, vamos a ver entonces primer tipo de corte, cómo cortamos y cómo nos acercamos a esa transformación. Primero, la transformación y conformación de la madera comienza con la tala y descortezado del tronco. O sea, lo primero que se hace después que tienes el árbol seleccionado, lo que ya puedes trabajar, se tala el árbol y se quita la corteza. Obviamente también se le van a quitar las ramas, todos los productos, los nudos, todo eso. Pero eso también, poco a poco veremos cómo es ese proceso. Y hay aparatos, no solamente manuales, sino también eléctricos, creados específicamente para eso. Luego, mediante proceso de aserrado, el aserrado es la primera transformación de la madera. Esa primera transformación obtiene las tablas y tablones y los listones, como tal, con distintos tipos de corte. Y siendo el más común el corte tangencial, el más económico y que genera una veta de catedral, ahorita vamos a ver los tipos de veta. ¿Y por qué es el más económico? Porque es el que se corta más rápido. El radial, que sigue, es más estable y genera una veta más recta, sigue el radio del tronco, de ese pedazo de madera. Y el cuarto, que es muy estable también, pero es muy costoso porque se genera mucho más residuos, más subproductos, lo vamos a ver. Y posteriormente la madera se seca y en la transformación secundaria se puede transformar en productos como muebles, elementos estructurales, técnicas, se cepilla, se calibran, se ensamblan como tal. Esa es la idea de la transformación. Vamos a ver la transformación de manera general y después nos vamos a concentrar en los cortes, que es lo que vamos a aprender más el día de hoy. Bueno, la primera transformación de la madera es el aserrado, cerrar la madera. En la etapa inicial se convierte el tronco en piezas básicas, es decir, que después que hago la tala, viene el aserrado de madera. Lo primero que tengo que hacer es descortezado, es decir, quito la corteza de la madera para evitar la proliferación de insectos y hongos, que es la mayoría de los insectos están viviendo. Si tú quitas una corteza, te das cuenta que hay insectos en la corteza y que también los hongos están la mayoría adosados a esa corteza, entonces hay que descortezar. Hay maneras manuales de descortezarla, pero también hay descortezado generado a través de aparatos. Más adelante veremos cada uno de los aparatos. Y el despiece y corte, el tronco se corta en tablones y tablas y ahí es donde vamos, después que le quitamos las piezas, las ramas, todo lo que no, y generamos el tronco como tal, eso que llamamos la troza, lo cortamos en tablones y tablas. También dependiendo del tipo de corte puede generar el listón, lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver si puedo sacar aquí el puntero láser porque es necesario para que lo que vamos a ver. Los principales tipos de corte son corte tangencial, es el corte más común, el corte más económico. Se realiza de forma paralela al eje del tronco, es decir, tenemos el tronco y yo corto siguiendo el eje del tronco, lo vamos a ver ahorita, cortando los anillos de crecimiento en forma de semicírculo. Es decir, el anillo de crecimiento, por eso se llama tangencial, vas tocando cada anillo y vas cortando tablas. ¿Cuál es la característica? Bueno, es el método más económico, se aprovecha mejor la madera y es menos estable, pero es menos estable y propenso a deformarse porque sí tiene una veta muy llamativa con un patrón que se llama patrón de catedral, la veta de catedral. Lo vamos a ver, y después regreso a los demás cortes. Entonces, imagínate que este es el tronco de madera, o sea, el tronco de madera, y yo voy a cortar
siguiendo el radio, es decir, voy cortando así, 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 me meto el tronco y corto, 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 ese es el corte tangencial, este que está aquí, y genera este tipo de veta. Estos son los anillos, te das cuenta, y entonces este tipo de veta es la veta de catedral, esa especie de parábola grande. Veta de catedral, aquí se ve también el corte tangencial genera la veta de catedral. Bueno, déjame ver otra imagen que yo traje. Aquí tenemos una imagen de un tronco como tal. Entonces yo corto pedazo, pedazo, pedazo. Aquí está el plain swan en inglés. Va siguiendo, sigo como siguiendo los anillos, ¿ves? Voy sacando aquí, 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 hasta el final. O sea, va saliendo así, 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 sí, sí. Y va a generar, aquí está la veta de catedral. ¿Ves la veta? Si yo, obviamente, yo corto aquí, se ve la veta. Esa especie de arco. Aquí se ve aquí también esa especie de arco que es el corte tangencial. Aquí también está el corte tangencial. Esa especie de beta. Ok, ese es el corte más económico. Te das cuenta aquí que genera menos subproductos. Generas menos. Y por eso es el que más se utiliza y es obviamente el mucho más rápido. Tenemos el segundo corte, que es el corte radial. El corte se realiza a través del centro del tronco, a través de los radios y en paralelo al eje longitudinal, lo que expone la veta a un ángulo de 90 grados respecto a los anillos de crecimiento. Es decir, están los anillos aquí y el ángulo es 90 grados. ¿Sabe? Que el ángulo de 90 grados es el ángulo recto. Es el más costoso debido al mayor desperdicio de material y ofrece mayor estabilidad, mejor encogimiento y una veta más uniforme, porque es una veta más lineal, más recta. Es la que a la mayoría de la gente le gusta, pero indudablemente es mucho más caro porque se genera más sus productos. Vamos a verlo. Es decir, recuerda que el tronco es como circular, aquí lo podemos ver, el tronco es circular y el radio va de punta a punta, es el tamaño del diámetro. El diámetro va de punta a punta, el diámetro de un círculo que es de punta a punta el tamaño. Y el radio es desde el centro al extremo. O sea, la unión de dos radios es el diámetro completo. Ok. Entonces, aquí tenemos de aquí a aquí, genera. Entonces yo voy cortando, yo tengo el radio, imagínate tú, este es el tronco, y estos son los radios, los diferentes radios. Entonces yo voy cortando así, voy cortando así, 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 y va a generar, te das cuenta, una veta mucho más, este es el plano radial, el corte radial. Y aquí está una veta mucho más recta. Míralo aquí también, este es el corte, el cuarto, este es otro, pero lo vamos a ver ahorita. Y aquí el Rig Swan es el corte radial. Te das cuenta que van siguiendo el radio, va siguiendo, es más caro porque todos estos pedazos que no generan tablones o tablas, todo eso que está aquí, todo eso, esos pedazos que no están tocando en esas tablas que van a salir, que aquí se ve como desde arriba qué tipo de tablas van a generar. Todos esos son residuos, entonces por eso es mucho más caro. Genera una veta mucho más hermosa, te das cuenta aquí, una veta más recta, pero es mucho más caro por todo el residuo que se genera. ¿Ves? Va sacando pedazos y pedazos y pedazos, va siguiendo el radio. ¿Ok? Está bien. Bueno, y el corte de cuarto es un proceso más laborioso que corta el tronco en cuartos partes, lo corta en cuatro antes de cerrarlo para obtener tablas. Entonces yo corto tronco 1 y 2, o sea, tengo 4 pedazos y de ahí saco las pequeñas tablas, lo vamos a ver ahorita. Y se utiliza solo el centro del cuarto, generando más desperdicio, también un costo mayor, es muy estable, genera también una veta vertical y líneas rectas, ideal para aplicaciones que requieren alta estabilidad. Este es el corte de cuarto, ¿te das cuenta? Está cortado en cuarto el tronco y yo aquí saco los pedazos. De este pedazo saco así, de este pedazo saco así, de este pedazo saco así. Y todo esto que está aquí en blanco, que no es tocado por los tablones y listones que se va a generar, eso es también desperdicio, es residuo. Por eso es más complicado y es un corte también que genera mucho residuo. Claro, el peor es el radial, como vemos aquí. Ese es el corte en cuarto. Es como un corte radial, pero te das cuenta que se divide en 4 para hacer. Y está el corte mixto, que combina el corte tangencial y el radial, es decir, como si tuviera tangencial y radial, y para optimizar el uso de material y obtener diversos patrones de veta. O sea, se puede generar una veta más recta y una veta mucho más casi cercana a la forma de catedral. Y el último corte es el corte transversal, que se obtiene al cortar la pieza perpendicularmente. Recuerda que tenemos paralelamente y perpendicularmente es así. O sea, línea recta, línea horizontal. Entonces, sigue el eje longitudinal, es perpendicular al eje longitudinal del tronco, exponiendo los anillos de crecimiento y la veta en su sección.
Características. Bueno, este corte revela las partes internas del árbol, como la corteza, albura, el duramen, lo que está dentro de la corteza, después que la quitas, y es fundamental para identificar la especie. A diferencia de los cortes, y también se puede diferenciar los años. Acuérdate que al contar los anillos se cuentan los años. A diferencia de los cortes longitudinales, es decir, a lo largo, este es a lo ancho, la tangencial y radial, los transversales no siguen la dirección de la fibra va así y este va así, o sea, sigue la dirección de los anillos. Lo vemos aquí clarito, o sea, el eje longitudinal es este, entonces cortamos pedazos así. Imagínate que estás cortando así. Y entonces, ¿qué vemos? Los anillos, aquí se ve, este es el corte transversal, se ven los anillos. Si tú ves los anillos, aquí yo en la mesa que tengo, veo la veta de catedral clarita. Entonces digo, veta de catedral, hicieron corte tangencial. Lo veo clarito. Si la veta fuera más recta, es un corte radial. Y si veo como una especie de círculo, es como quitaron los planos. Eso se utiliza mucho del corte transversal. Imagínate que fueran pedazos de torta de madera, eso, pedazos de torta de madera y tú ves los anillos. Lo usan mucho para mesas. O sea, corto los pedazos, tengo el anillo y ese pedazo es como una mesa y le coloco abajo otro pedazo de madera. Lo he visto también. Todo depende de la veta. También de manera artificial o de manera manual o de manera más aficionada en el trabajo de la madera, también hay que pensar en estos cortes. Entonces aquí lo tenemos clarito. Este es el eje. Si seguimos el eje tal cual, así, o sea, seguimos el eje paralelamente, tenemos el tangencial. Si seguimos los radios del eje, tenemos el radial. Y si cortamos perpendicularmente, tenemos el plano transversal y vemos los anillos de crecimiento. Aquí se ve el corte transversal, radial y también lo podemos ver aquí. Te das cuenta que el corte transversal genera el círculo. Aquí se ve el círculo. El corte radial es más recto, el corte transversal, el corte tangencial genera la recta. Y bueno, con esto tenemos clarito. Y podemos ver, por ejemplo, en los listones y en las tablas o tablones, podemos ver si es radial, te das cuenta que es recto, si es tangencial, te das cuenta la beta, y si es transversal, te das cuenta que siguieron el anillo. Se acortaron así, ¡pum! Y se ven los anillos. Se acortaron así, así. Y quedó ese pedazo que ves ahí. ¿Qué se ve internamente? ¿Qué se ve internamente? Bueno, los anillos de crecimiento. Con la corteza, te das cuenta, este es como el árbol, esta es la corteza. Esta es la corteza. Aquí tenemos, después la parte interna, bueno, el corazón, vamos poco a poco. Después en la corteza viene el candium, que es esta parte interna un poco más blanca. Después viene la albura. Bueno, el duramen, que es la parte más dura, más interna, y el corazón. Entonces ahí podemos ver. Y ahí claramente vemos los cortes. Si yo cortara, o sea, siguiendo así, estoy cortando transversal, tangencialmente, ¿verdad? Tangencial. Es como si estuviera, tangencial es que toca, entonces como si estuviera tocando la madera así. Si yo si yo corto siguiendo esta así, es radial. Pero también recuerda que puedo cortar en 4, o sea, tengo y entonces saco pedazos así, aunque genere más subproductos. Y si corto así, como es el corte que está ahí, veo los anillos claramente, los anillos de crecimiento, ahí lo tenemos. Este es un buen ejemplo. De todas maneras, recuerda que esto está presente directamente en la plataforma, o sea, como material de apoyo. En material de apoyo vas a tener todo esto, entonces vas a poder repasar. Bueno, esta imagen me gustó mucho. Sí, está muy bonita. Esta imagen me gustó mucho porque claramente te identifica cómo está. Y claro, si cortáramos así, de esta ya, entonces generamos así hacia acá, es esto que está aquí. Y generamos entonces el cuartesán, ¿te das cuenta? En cuarto. El corte de cuarto, quarter swan en inglés. Luego también trae los nombres play swan y el wrist swan. El otro debería ser en inglés transversal, no sé, no recuerdo cómo que es en inglés el nombre en este caso. Bueno, pero usan plain, el corte plain versus swan, el corte recto plain, el corte básico, por eso le llaman plain también. Ok. Bueno, ahí tenemos los tipos de corte. Entonces, como diseñadora, tú tienes que pensar, qué material quiero, qué producto quiero, o sea, qué es lo que estoy diseñando. Ahora, ¿cómo quiero que se vea? Quiero que se vea
este, preciso, obviamente va a ser una tabla radial, de corte radial, pero sabes que es mucho más caro. Si quieres producirlo más rápido, lo más probable es que requieras corte tangencial. Y si quieres que se vea la veta circular, pues maravilloso, un corte transversal. Pero recuerda que el tangencial por la veta también es mucho más inestable, mucho más inestable. Entonces por eso el radial es más usado, pero obviamente es mucho más caro. No estamos hablando todavía de los tipos de árboles, porque cualquier árbol lo puedes cortar de esta manera. Tenemos que concentrarnos en los tipos de árboles ahora más adelante, veamos. Y también los tipos de cómo se generan, cómo puede generar forestalmente otro árbol. También lo vamos a ver. La semana que viene ya hablaremos precisamente las fotos de los árboles, vemos exactamente el color de la madera, porque eso también es una decisión que puedes tomar. Nos encantan los colores más oscuros, el caoba, el nogal son árboles de colores hermosos, pero posiblemente sean mucho más caros a la hora de realizarlo. Y eso tienes que pensarlo también como diseñador. Si quiero producir algo mucho más rápido y a un menor costo, voy a utilizar un corte tangencial, posiblemente transversal también, pero bueno, todo también depende del tratamiento. Eso ya requiere. Ahorita que acuérdate que cada vez más se produce en plástico. Por eso también una de las tecnologías prácticas del material, creo que es la tercera que yo la dicté también, es plástico. Entonces pensemos en mezcla, también se puede aplicar algo natural con agua artificial, se ve cada vez más. Pero bueno, gracias a que nació el plástico, que queremos el plástico, existe el plástico, podemos generar mucho más rápidamente. Ok. Y por último, ¿qué es lo que hacemos entonces en la hora de la transformación y conformación? O sea, fíjate cómo viene el proceso. O sea, tengo la tala y de la tala viene ese descortezado. O sea, voy a quitar la corteza del árbol. Bueno, vamos a volver a regresar. Voy a quitar este pedazo. Quizás también el cabium cercano, fíjate que está pegado a la corteza y la albura, quizás esa parte no me guste tanto y me concentre más en la parte del duramen, o sea, la parte más dura, a la hora de trabajar. Eso depende. Esa es una decisión ya que queda estéticamente o también cuando te acerques a cerraderos o alguien que te vaya a proveer la madera si vas a trabajar o vas a crear productos. Entonces, después de ese proceso, le quitas esta corteza. Bueno, esta corteza hay que quitarla. Recuerda que la mayoría de la corteza, hongos, insectos, todo eso. Entonces ahora vienen los cortes, o sea, ya tengo la troza y voy a generar, o sea, tengo el tronco, la llamada, y de ahí voy a sacar los listones y tablones. Tiene que venir el proceso de secado. Es decir, un proceso fundamental que elimina la humedad excesiva. Recuerda que el árbol, o sea, las plantas sobreviven, el árbol es una planta, sobrevive directamente de absorber de la tierra no solamente los nutrientes, los abonos, todo lo que le colocamos para generar, sino también el agua. Entonces, por eso puede tener una humedad interna. Y también la humedad del árbol, bueno, depende de la lluvia, qué sé yo. También el tipo de madera, si es una madera más blanda, si es una madera menos blanda, eso también tendrá un tipo de humedad. Tendrá esas características que vimos la semana pasada, por eso tenemos que comenzar aprendiendo que la humedad, el árbol tiene higrocospicidad, el tronco tiene higrocospicidad, entonces tiene una calidad de madera y hay que eliminar, de humedad, perdón, y hay que eliminarla evitando deformaciones. Entonces el proceso fundamental de secado evita esa deformación, el alabeo, es decir, que el árbol se vaya hacia un lado o que se haga fisuras, que se parta, que cree esas pequeñas grietas. No hablemos de grietas ahorita. Sí. Bueno, la aparición de y sobre todo evita no solamente la humedad, evita esa deformación. O sea, imagínate tú, si tiene un elemento de secado específico, hay hornos de secado, hay secado natural, todo dependiendo, secado incluso al sol se puede utilizar. Pues la idea es que evitemos que el árbol se doble o el árbol se fisure y que le quitemos también cierta cantidad de hongos e insectos. Esto también lleva un tratamiento y todo eso. Recuerda que la corteza puede tenerlo, pero internamente puede estar también. Y la idea es que no lo tenga, pues si no, no lo vamos a poder utilizar. ¿Cómo se utiliza? No lo vamos, o sea, ¿cómo creamos algo con un árbol que tiene humedad excesiva? Es que lo vemos clarito. Es una madera. Lo colocas al agua y va a ensancharse. Lo dije también la semana pasada. Y después se va poco a poco a astillarse. Pero esa astilla también es aguada por la humedad. Entonces ese secado tiene que ser natural, al aire, si lo deseas, incluso al sol, y controlado. En secaderos hay secaderos específicos naturales y hay secaderos específicos también artificiales que controlan temperatura y todo eso. Recuerda que llegamos ahí. Entonces después de esa primera transformación, que es el corte, los diferentes cortes que ya vimos,
vamos a la segunda transformación. La segunda transformación es el cepillado y calibrado. Hay máquinas de cepillado, bueno, hay herramientas de cepillado manual, hay herramientas de cepillado artificial también. Lo vamos a ver. Y cómo calibramos esa, incluso las canteadoras, como nombre, que los bordes se generan de alguna manera específica. Entonces, ¿para qué el cepillado? Bueno, genera irregularidades, pues el árbol puede tener una irregularidad. De hecho, depende de la veta y cómo cortes el árbol. Recuerda, debes haber visto algún tipo de madera que tienen como unos pequeños huequitos y si tú le das más se va abriendo y pareciera que si lo socas puedes quitarle un pedazo del árbol. Esa irregularidad es que estás pendiente. Entonces el cepillado genera eso, cualquier nudo, y el calibrado también para ajustar las dimensiones de las tablas para lograr la precisión. Tablas más precisas para después hacer los paneles, todo lo que se construye. Recuerda que la madera también la madera se usa mucho, sobre todo en los Estados Unidos, para construir casas. Lo dije también la semana pasada. Eso controla mejor el calor y el frío. Pero requiere un proceso y un tratamiento y también a veces un coloreado muy específico para lograr esa segunda transformación. Y a veces nada más utilizamos madera para crear andamio, para construir. Pero bueno, eso ya comúnmente ese tipo de madera son residuos o una madera de muy baja calidad. Y también tenemos en la segunda transformación la conformación y el ensamblaje, que es ya el producto final. Es decir, las piezas se cortan y se ensamblan para crear los productos terminados. Y ahí, bueno, las puedes ensamblar de diferentes maneras, tornillos, colas, pegas, eso también lo vamos a ver. Puedes ensamblar para crear contrachapado, para crear todas esas láminas, el laminado de madera, como te dije, que puede tener sus productos también para reducir costos. Y bueno, los productos terminados incluyen muebles, elementos de carpintería, etcétera, etcétera, todo lo que quieras utilizar para la construcción de madera. Ok. Construcción con madera, perdón. Esa es la idea de tecnología práctica. O sea, que pienses en la práctica del material, sobre todo en este caso pensando en madera. Ok. Bueno, esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Vimos, bueno, ya la semana pasada entender un poco la madera, esa característica física, esas características químicas, y darnos cuenta en la actualidad de cómo podemos maximizar pensando en la calidad de la producción desde que se siembra, desde que se tala, hasta que lleguen las primeras y las segundas transformaciones. Y en las primeras transformaciones puedes pensar claramente en los cortes nos va a generar una capacidad, nos va a generar una manera de acercarnos al trabajo en madera, pues. Y obviamente, qué tipo de calidad estética quieras tú. O sea, si quieres que se vea la veta, si quieres que la veta sea más perfecta, mucho más lineal, si quieres que sea una veta circular, no sé, eso ya depende del diseño de lo que tú quieras. Ok, ya tenemos entonces la visión de la segunda clase. ¿Alguna duda, comentario de lo que tienes ahora? Ok, quedó claro explicado entonces la parte de los cortes. Sí, bueno. Los dibujos también nos ayudan y recuerda que tenemos el material de apoyo. Bueno, yo después voy a subir la clase. Como siempre, enlazo la clase para que la puedas ver. Si la quieres volver a repasar, igual puedes revisar el material de apoyo donde está la bibliografía y donde está todo esto que acabamos de ver que lo puedes repasar. Recuerda que la primera, segunda y la tercera y la cuarta clase van para el primer examen. Van para el primer examen y entonces por eso también está el material para que lo puedas repasar. Y qué otra cosa, bueno, que está disponible, recuerda también ingresar, responder en hilo, es decir, yo coloqué el planteamiento, darle responder y responder ahí para que yo después haga el comentario. Y responder también la primera asignación o primera tarea, como la quieras llamar, relacionado con la relación entre madera y diseño industrial. Esa es la idea. Y bueno, ve pensando también, porque acuérdate que, bueno, el primer foro te lo dice, acércate a todo lo que te rodea de madera, o sea, y empieza a darte cuenta de las vetas, qué tipo de veta utilizar. Si es más rígida, más dura, seguramente es un corte radial y eso permitió una mejor veta. Si es una madera más blanda, no sé, madera balsa, lo que depende del uso que le está, es otro tipo de madera. Ok, sí, 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 bueno. Pendiente entonces, bueno, cualquier cosa, igual seguimos, cualquier contacto, inconveniente, algo por WhatsApp, que me quieras preguntar y pensando también en qué productos has diseñado cosas y qué cosas que hayas diseñado se puedan elaborar en madera. Ve pensándolo porque ya para la clase 6 recuerda que voy a dar las pautas del proyecto final y bueno, ya tienes una idea de lo que te estoy preguntando,
para que sepas para dónde vas. Ok, está bien. Bueno, entonces con esto terminamos la clase número 2 de tecnología práctica del material 2 y nos veremos entonces la semana que viene.